El Tribunal Constitucional está en sesión, alegato de admisibilidad, requerimiento rol 3117, 3118 acumulados, requerimiento de inconstitucionalidad respecto de diversas normas del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo correspondiente al boletín 9835-13 presentado por un grupo de senadores y diputados de la República. Tiene la palabra el relator, señor José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Por resolución del Pleno de este Tribunal Constitucional se dispuso oír alegatos en relación a los requerimientos formulados por un grupo de diputados y senadores que, representando más de la cuarta parte de cada una de sus corporaciones, han presentado ante esta magistratura. Los libelos fueron admitidos a tramitación por voto de mayoría en resolución de fecha 13 de julio pasado. En ambos se impugnan 40 preceptos del proyecto de ley contenido en el boletín número 9835, iniciado por mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, por medio del cual se introducen diversas modificaciones al Código del Trabajo en materias de derecho colectivo, refiriéndose en particular al articulado del proyecto que fuera remitido mediante el oficio número 12.651 por la Honorable Cámara de Diputados a este Tribunal Constitucional a efecto de que ejerciera control preventivo de constitucionalidad. Los requirentes impugnan diversos preceptos del proyecto de ley enunciado, en tanto se habría incumplido por el Poder Ejecutivo la sentencia dictada por este Tribunal Constitucional con fecha 9 de mayo pasado, en causa rol 3016-3026, en la denominada titularidad sindical, contraviniendo los artículos 1, 6, 7, 19 numerales 2, 15, 16, inciso 5, 19 y 26, así como el artículo 94, numeral 2, todos de la Carta Fundamental. De acuerdo a lo expuesto por los actores, el proyecto de ley aprobado luego de que la Presidenta de la República ejerciera un veto supresivo a 3 grupos de normas insiste en entregar a los sindicatos la titularidad para negociar colectivamente, cuestión que contraviene lo resuelto en el fallo de esta magistratura que habría determinado que el derecho a negociar colectivamente es de todos y cada uno de los trabajadores, por lo que el proyecto de ley hasta ese momento aprobado afectaba la esencia del derecho de los trabajadores a negociar colectivamente, estableciendo tratos diferenciados no amparados por el constituyente entre los grupos negociadores y los sindicatos. No obstante lo anterior, el proyecto de ley finalmente aprobado, luego de ejercido el veto presidencial supresivo, se limitó solo formalmente a dejar fuera las normas declaradas por esta magistratura como inconstitucionales, pudiendo la Presidenta de la República iniciar, en virtud de su facultad exclusiva en materia de negociación colectiva, la tramitación de otro proyecto de ley o, contrario a lo hecho, plantear un veto aditivo. Así, la Presidenta de la República habría contrariado el fallo de este Tribunal Constitucional, incurriendo en flagrante desacato a su resolutivo, consagrando una titularidad sindical de facto, obviando el papel que está llamado a desempeñar esta magistratura en un Estado de Derecho, determinado por resolver controversias jurídicas centrales en una democracia, preservando los derechos fundamentales de los ciudadanos para el logro de una democracia plena. Con respecto a los requisitos establecidos en el artículo 93, inciso 4 de la Constitución Política, en relación con el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal, los parlamentarios requirentes acompañaron la certificación en que consta su calidad de parlamentarios y que representan más de la cuarta parte de cada una de estas. Frente al segundo requisito, en torno a la presentación dentro de plazo de los requerimientos, se ha presentado controversia entre los actores y la señora Presidenta de la República bajo los siguientes términos. De acuerdo a lo expuesto por los actores en estos autos constitucionales, en torno a que no es posible presentar estas acciones luego de 5º día de despachado el proyecto de ley, señalan que la jurisprudencia de este tribunal ha considerado que la fecha del referido despacho coincide con aquella en que la respectiva Cámara le comunica al Presidente de la República la aprobación del proyecto de ley, jurisprudencia que emana de proyectos no vetados. Más, en el de autos, sí fue ejercida la facultad presidencial, pero debe seguirse un análogo criterio, esto es, el despacho del proyecto de ley se produce cuando se comunica la aprobación del proyecto vetado a la instancia siguiente en el íter legislativo y, tratándose de un articulado que contiene normas de ley orgánica constitucional, el plazo debe comenzar a contarse desde que se notificó a esta magistratura la aprobación del proyecto de ley, lo que ocurrió a través del oficio número 12.651 de la Honorable Cámara de Diputados, que ingresó a este Tribunal Constitucional el día martes 28 de junio de 2016, por lo que los requerimientos presentados el día domingo 3 de julio pasado lo fueron dentro de plazo y deben ser declarados en consecuencia admisibles.
A su turno, Su Excelencia, la señora Presidenta de la República, controvierte en derecho el razonamiento precedentemente expuesto por los parlamentarios requirentes, solicitando que este tribunal declare la inadmisibilidad de estas presentaciones por su carácter de extemporáneas. Conforme sostiene la jefa de Estado, la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal han demarcado con claridad todas las etapas del proceso legislativo, estableciendo oportunidades para diversas actuaciones, como, por ejemplo, los requerimientos de inconstitucionalidad. Su plazo de presentación se extendería durante toda la tramitación, precluyendo una vez concluido el trámite legislativo, cuestión que en este caso habría ocurrido el día 23 de junio de 2016, por lo que a la presentación de estos libelos, el día 3 de julio, dicho plazo había vencido, operando de esta forma el principio de preclusión. Siendo el veto una facultad exclusiva del Presidente de la República, ésta se ejerce solo una vez que se ha despachado el proyecto de ley, permitiéndose solo la discusión de aquellas normas que han sido objeto de observaciones presidenciales, para el solo mérito de aprobar o rechazar estas. La señora Presidenta de la República señala que los requerimientos de autos no se refieren a observaciones planteadas a través del ejercicio del veto, sino que a normas del proyecto ya despachadas, conocidas y no impugnadas en etapas anteriores. Con esta acción, los actores pretenderían revivir una instancia procesal que se encontraría fenecida por actuar precisamente el referido principio de preclusión. Por lo anterior, solicita que se declaren como inadmisibles estas presentaciones. Concluye, presidente, señalando que se han anotado en forma para alegar por los parlamentarios requirentes el letrado don Miguel Ángel Fernández y por la señora Presidenta de la República, don William Cancía Magmar, cada uno por 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por los requirentes, alega el abogado Miguel Ángel Fernández hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con su venia, alego por los senadores y diputados requirentes por la admisibilidad de los requerimientos acumulados. A riesgo de perder algunos minutos, quisiera, antes de entrar al punto preciso de la cuestión debatida para la que ha sido convocada esta audiencia, situar estos requerimientos y particularmente esta audiencia en el contexto en que ellos, a nuestro juicio, deben ser situados a raíz de la petición de inadmisibilidad planteada por Su Excelencia la Presidenta de la República, Foja 128. A pesar de tratarse aparentemente la discusión de una cuestión meramente adjetiva o procesal referida al plazo de interposición del requerimiento, nos parece que no se puede perder de vista que en cualquier caso de lo que aquí se trata es del respeto del principio de la supremacía constitucional. A eso se refieren los asuntos que son traídos, por ejemplo, a través de requerimientos parlamentarios, a esta sede de su señoría excelentísima, particularmente cuando se trata de control preventivo. Los requirentes, excelentísimos ministros, no vienen a esta sede jurisdiccional para reproducir el debate político con el gobierno acerca del mérito o la forma más o menos conveniente en el ámbito de las políticas públicas respecto de cómo legislar, por ejemplo, en torno a la negociación colectiva. Tampoco vienen, y quiero decirlo sin eufemismos, a preparar ninguna acción posterior. Nada más ajeno a mis representados que generar, a partir del ejercicio de una atribución que la Constitución les confiere, un conflicto constitucional de ninguna naturaleza, que no sea su indudable disposición a estar a lo que su señoría excelentísima resuelva. Vienen a situar, ejerciendo la potestad que la Carta Fundamental les confiere, en el espacio natural de análisis jurídico constitucional, si una manera concreta de legislar respeta o no la supremacía de los principios y normas constitucionales. Los demás colegisladores, incluyendo el gobierno naturalmente, sostienen una posición distinta a la de mis representados en cuanto al fondo de la materia sometida a decisión de este Tribunal Constitucional. Su señoría resolverá en derecho, interpretando y aplicando la preceptiva constitucional vigente. Y lo hará además considerando los precedentes, a nuestro juicio particularmente la sentencia Rol 3016, zanjando la discusión sometida a su consideración por los requerimientos. En ese contexto, entonces, reitero, no puede perderse de vista que cuando se trata de un requerimiento parlamentario planteado ante este excelentísimo tribunal, debe resolverse la cuestión de admisibilidad. Es en ese contexto de respeto de la supremacía y de las reglas constitucionales. A propósito de las dos objeciones que ha formulado Su Excelencia la Presidenta de la República, en relación con que habría precluido el derecho de mis representados a presentar estos requerimientos a raíz del requerimiento anterior que versa sobre este mismo proyecto de ley, y porque habría sido deducido fuera del plazo previsto en la Constitución, esto es después del 5º día despachado el proyecto. Nos haremos cargo de las dos objeciones de Su Excelencia la Presidenta de la República. En relación con la preclusión, es evidente, lo ha señalado su señoría excelentísima en el rol 1311, en el contexto, eso sí, de un requerimiento de inaplicabilidad,
que la institución de la preclusión ha sido construida y desarrollada naturalmente en el ámbito del derecho procesal y por ende se encuentra sujeta a las reglas, categorías, principios y normas de esa rama del ordenamiento jurídico. No voy a entrar aquí por tratarse de un ámbito sustancialmente distinto como fue el de esa sentencia 1311 de inaplicabilidad, que ha sido criticada por alguna doctrina, por ejemplo por el profesor Zúñiga en el anuario de la Universidad Diego Portales de 2010, pero más allá de eso, el punto es, nos parece, preguntarse si es posible trasladar la institución de la preclusión desde el ámbito procesal, que es donde la sitúa el rol 1311 de inaplicabilidad en el contexto de la gestión pendiente, a la institución del proceso legislativo, que es el caso de los requerimientos de inaplicabilidad de autos, para sostener que habiéndose requerido por los señores parlamentarios algunas disposiciones de un proyecto de ley, no pueda volver a requerirse nuevamente respecto del mismo proyecto de ley otras disposiciones, respecto a otras disposiciones naturalmente. O si es que en realidad la preclusión así entendida lo que provoca es una disminución, una compresión y en realidad un coartamiento de la potestad constitucional de los parlamentarios, de los colegisladores en realidad, todos ellos, incluyendo también al presidente de la República, si es que así fuera el caso, en el ejercicio de la potestad de requerir la intervención de este tribunal en relación con un proyecto de ley. La preclusión se vincula desde el punto de vista naturalmente del derecho procesal, de los procesos judiciales, ¿no?, de los procesos legislativos, con un derecho que una de las partes en un juicio pierde por no haberlo ejercido oportunamente. Nada de ello está presente ahora en los procesos legislativos. Aquí se trata del ejercicio no de un derecho, se trata del ejercicio de una atribución conferida por el artículo 93, número 3, no solo, reitero, a los parlamentarios, sino también a todos los colegisladores, para que requieran al Tribunal Constitucional, para que éste vele por el respeto de la supremacía constitucional, no para una discusión de interés de las partes en un juicio de cualquier naturaleza. Y para que lo haga, por lo tanto, lejos del interés particular de los intervinientes en un proceso judicial, civil, criminal o de cualquier naturaleza, sino en el ámbito del derecho público y más podríamos decir del orden público. Como sucede en un caso totalmente distinto al nuestro, cuando en los sistemas constitucionales se ha querido introducir la preclusión en el proceso legislativo, y realmente no estrictamente en el proceso legislativo, se ha tenido que hacer explícitamente. Por ejemplo, el artículo 72 de la Constitución alemana, que establece la preclusión respecto de la posibilidad de legislar si es que la federación decide legislar sobre una materia, precluye el derecho de los Länder, de los estados federados, a legislar en la misma materia. No tiene tampoco que ver estrictamente con procedimiento legislativo, pero tiene que ver con cuestiones legislativas. Una disposición de esta naturaleza, ni siquiera parecida, ni siquiera implícita, está prevista en nuestro ordenamiento constitucional. Más aún, no solo no estamos en presencia de un asunto procesal, sino legislativo. No solo no estamos en presencia de un asunto entre partes con intereses particulares, sino en el ámbito del ejercicio de una potestad constitucional de requerir respecto o para los colegisladores, y no solo no hay norma alguna que explícita o implícitamente admita una preclusión de la naturaleza que plantea su excelencia la Presidenta de la República, sino que además admitir una institución como esta en el proceso legislativo, al menos en los términos como se plantea Foja 128 por la jefa de Estado, importa desconocer la naturaleza propia, las características propias del proceso legislativo versus aquella que tienen los procesos judiciales, y de la participación o intervención de los colegisladores en el primero versus la que tienen las partes en los procesos judiciales. En los procesos judiciales, y por eso que la preclusión tiene más sentido, las etapas se van efectivamente sucediendo inexorablemente, unas tras otras, de tal manera que cerrada una ya no es posible reabrirla, y por eso que la parte que no ejerce un derecho no podrá ejercerlo en una etapa ya sustancialmente distinta. Sin embargo, en el procedimiento legislativo, donde no hay partes sino colegisladores, donde no hay derechos sino potestades, la secuencia no tiene la ritualidad inevitablemente conclusiva de que goza en el ámbito de los procesos judiciales. Por ejemplo, y en lo más obvio, la presentación de un proyecto de ley no supone necesariamente que vaya a existir ley al final de la tramitación. O la aprobación en primer trámite no garantiza que así suceda también en el segundo, y tampoco ocurrirá siempre un tercer trámite. Ni siempre existirá veto o control preventivo, obligatorio o eventual. La ritualidad inexorable de los procesos judiciales
no procede o no sucede en el mundo de los procesos legislativos. Más importante todavía nos parece, a propósito de la atribución que la Constitución confiere a los colegisladores para requerir, es que esta potestad de requerir no implica que no pueda volver a realizarse, por la flexibilidad y la dinámica política que tiene el proceso legislativo, nuevos debates y nuevas discusiones fuera de las dependencias de este excelentísimo Tribunal Constitucional o de quien controle la constitucionalidad. Las divergencias y desacuerdos se pueden ir sucediendo durante el debate parlamentario de la ley, con avances y retrocesos, los consensos políticos que se logran o no, las circunstancias sociales, políticas y económicas, nacionales e internacionales, en que se desenvuelve la tramitación de un proyecto de ley, provocan que sea imposible, además de los argumentos ya señalados, aplicar la institución de la preclusión. Su Señoría Excelentísima, en el rol 2646, ha dicho que la dinámica, cito señor presidente, la dinámica legislativa en el marco de la autonomía que debe tener un órgano constitucional dotado de una particular legitimidad democrática. La dinámica legislativa en el marco de la autonomía que tienen los colegisladores que han sido dotados de particular legitimidad democrática hace imposible esta lógica del derecho procesal de las etapas cerradas inexorablemente. Y la dinámica del proceso legislativo puede conducir a que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución, ni siquiera por la ley, por la Constitución, puedan los colegisladores ejercer su potestad de requerir en varias oportunidades, naturalmente, respecto de un proyecto de ley. Lo anticipaba don Alejandro Silva Bascuñán, cuando comentaba, a poco tiempo de haberse publicado, la reforma constitucional de 1970, que creó a su Señoría Excelentísima. El momento en que se recurra al Tribunal Constitucional dependerá, por lo demás dice, de una infinidad de circunstancias que no pueden ponderarse en abstracto. Y así creemos que, por otra parte, en diversas situaciones, sus servicios, los de esta magistratura más valiosos, se prestarán al perfilarse una grave discrepancia, aun antes de que las pasiones divergentes la oscurezcan y agudicen. Sería imposible formular todas las hipótesis en las cuales en el hecho lleguen a suscitarse cuestiones de constitucionalidad en la tramitación de los proyectos. Más imposible resulta, voy concluyendo esta parte, aplicar la preclusión en el control preventivo de constitucionalidad cuando entre un requerimiento y otro efectivamente han sobrevenido hechos relevantes. Desde luego la sentencia de su Señoría Excelentísima, pronunciada respecto de este mismo proyecto de ley, y naturalmente el veto de su Excelencia la Presidenta de la República. En consecuencia, el ejercicio de la atribución que la Carta Fundamental confiere a los colegisladores para requerir la intervención de su Señoría Excelentísima no precluye a nuestro juicio por haberse interpuesto un requerimiento anterior en el mismo proyecto de ley. La segunda objeción, haberse interpuesto fuera del plazo del quinto día de despachado el proyecto. A juicio de su Excelencia la Presidenta de la República, como lo ha señalado el señor relator, el plazo se comienza a contar desde la aprobación final por parte de la Cámara correspondiente en el Congreso Nacional del proyecto de ley, cuestión que habría ocurrido el día jueves 23, y no como sostienen mis representados, que el plazo se comienza a contar desde que se despacha, desde que se envía el oficio con ese texto finalmente aprobado, en este caso dada el control obligatorio al Tribunal Constitucional, el martes 28. Es importante recordar, Excelentísimo Tribunal ya lo había traído a colación, la reforma constitucional de 1970, que incorporó al Tribunal Constitucional a nuestro régimen político institucional, porque contemplaba una atribución parecida a la del 93 número 13 en el artículo 78b inciso segundo, como su Señoría bien sabe. Vale la pena recordar que el mensaje del presidente Frei Montalva en esta materia establecía un plazo para formular el requerimiento. Era una consulta en ese momento, después se transformó en un requerimiento, pero establecía un plazo bastante acotado. El requerimiento tenía que interponerse dentro de los 10 días siguientes a la votación en la Cámara Revisora. O, en el caso del Presidente de la República, además podía hacerlo en el plazo para formular observaciones.
Sin embargo, el devenir del trámite legislativo de esa reforma constitucional, luego de las dos indicaciones sustitutivas que presentó el propio presidente Frei Montalva, y particularmente a raíz de los debates habidos en las dos comisiones de Constitución de la Cámara y del Senado, llevaron a la fórmula finalmente consagrada en la Constitución de 1925 respecto de que el requerimiento debía presentarse antes de la promulgación. Fórmula que repite la Constitución de 1980. Este es el principio central. Es la promulgación la que fija el momento terminal para que los colegisladores, no solo los parlamentarios, puedan requerir la intervención de su señoría excelentísima. Incluso hubo un largo debate a lo largo de la Constitución del 80, que vino a ser zanjado después de 2005, acerca de cuándo se entendía la promulgación, si bastaba el decreto, si tenía que estar en Contraloría, si tenía, en fin, no es cuestión en este momento. Porque el principio es precisamente permitir el ejercicio de la potestad constitucional, de control de constitucionalidad, porque estamos en el ámbito del respeto a la supremacía constitucional hasta el máximo posible, hasta el máximo posible. La actual Constitución, como digo, mantuvo la fórmula vigente desde 1970, que fija el término del momento o el plazo en la promulgación del proyecto de ley correspondiente. Sin perjuicio de lo cual sabemos, aunque no existe constancia en los anales de la historia fidedigna acerca de la fundamentación, en la reforma de 2005 se agregó esta frase final en el 93, inciso cuarto, ¿no? En el sentido que, en caso alguno, se podría presentar este requerimiento después de quinto día del despacho del proyecto. Sin embargo, es ilustrativo, si bien no hay antecedentes en la reforma constitucional de 2005, sí ir a la reforma que modificó la ley orgánica de este Tribunal Constitucional. Y ahí el profesor José Luis Sea, presidente de esta magistratura a la época, sostuvo que era necesario considerar como tiempo válido para ejercer la acción cualquier instante antes de la promulgación. Cualquier instante antes de la promulgación. Por eso, excelentísimo tribunal, si me permite un minuto, presidente, para terminar la idea, a juicio de los requirentes se ha producido aquí la interposición de los requerimientos dentro del quinto día del despacho, porque el despacho no es el momento en que el Congreso Nacional aprueba el proyecto. De acuerdo al artículo 7º de la Constitución, los actos estatales son válidos cuando cumplen, entre otros requisitos, con las formalidades legales. Y parte de la formalidad legal de todo acto estatal, judicial, legislativo, administrativo, es la notificación, comunicación o publicación. Cada uno tendrá su estilo. Y en el caso de la tramitación legislativa, solo se conoce y por lo tanto se formaliza el acto legislativo cuando éste es comunicado a través del oficio correspondiente por la Cámara que está a cargo de la tramitación en cada una de las etapas del proceso legislativo. Y esto solo ocurrió el martes 28, porque el día 23, siendo aprobado en una de las cámaras el texto final, desde luego la otra no tenía conocimiento. Y no hubo conocimiento cierto, fidedigno y conforme al artículo 7º del texto que podía ser o no requerido, sino hasta el momento que se despacha el oficio. Porque además este proyecto en particular tenía que congeniar la Secretaría entre el jueves 23 y el martes 28 con un lunes feriado por medio, un texto muy extenso, muy complejo, que requería incorporar la sentencia de su señoría excelentísima y además el veto de su excelencia la Presidenta de la República. Por eso además es del todo razonable que la Secretaría se haya demorado 5 días en terminar la elaboración del proyecto y despacharlo a su señoría excelentísima. Y por eso que el plazo se cuenta naturalmente desde el día martes 28, porque es desde el despacho, y el despacho en el sentido natural y obvio de la expresión es desde el envío, desde la comunicación, desde la notificación, como ocurre con todos los actos estatales. Así por lo demás consta, voy a dejar a efecto videndi una copia de la larga tramitación del proyecto de ley, cuyo último acápite es que el día 29, no 28 según Internet, según la página web de la Cámara y del Senado, fue despachado el oficio. Ni siquiera el día 23 según la certificación de la propia página. Y así lo ha certificado el secretario general de la Cámara en el documento que hemos acompañado a Foja 124 y a Foja 196. Mismo documento que sirvió como elemento de prueba del hecho del despacho en el rol 1867 sobre ley de presupuesto, en que se planteó exactamente la misma cuestión y su señoría resolvió exactamente en los mismos términos en que esta parte lo está solicitando. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, gracias presidente por la flexibilidad en el tiempo, estimamos que está cumplido el requisito de admisibilidad en discusión
respecto de haber presentado el proyecto dentro del 5.º día de despachado, y no procede tampoco en este sentido aplicar la institución de la preclusión, como por lo demás ya lo ha resuelto su señoría excelentísima, por ejemplo, en el rol 1867. Dejo minuto de alegato, presidente. Muchas gracias. Por la señora Presidenta de la República, alega el abogado William García, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal y en representación de su excelencia la Presidenta de la República, requerida en autos, vengo a alegar solicitando la inadmisibilidad de los requerimientos presentados en contra del proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales. Ante todo, resulta crucial notar la importancia y gravedad del presente caso. A pesar de tratarse de la discusión acerca de un asunto procesal, no es por eso una cuestión sencilla. Eso lo reconocemos por el hecho de que el excelentísimo tribunal haya dado lugar a estos alegatos, sin que haya sido requerido por la parte requirente, como es la situación que señala la ley, y que además haya decretado una medida para mejor resolver en atención a lo oscuro y dudoso de esta cuestión procesal. Por lo demás, se trata de un caso inédito. Nunca antes ha sido una controversia formulada en estos términos. Nunca antes se han utilizado afirmaciones que contienen acusaciones infundadas y de mala fe. Se trata además de un caso trascendente, en que el Tribunal Constitucional ha de actuar con extremada responsabilidad. De lo resuelto podrá depender un cambio en las relaciones entre los poderes legislativos, el Ejecutivo, el Congreso Nacional y asimismo entre estos y el Tribunal Constitucional. En efecto, se trata de un caso en que vamos a discutir acerca de la supremacía constitucional, pero si vamos a hacer valer esa supremacía constitucional en contra de la Constitución Política de la República o con respeto a la Constitución Política de la República. Nuestro argumento se basa en dos pilares. Por una parte, acerca de la forma correcta de computar el plazo, basándonos en los precedentes del excelentísimo tribunal. Y por otra parte, acerca de la oportunidad correcta para ejercer las argumentaciones y reclamaciones que realizan los requirentes. La tramitación legislativa, en este caso, ha tenido determinados hitos. El proyecto de ley, propiamente tal, fue despachado hace más de 90 días, el 7 de abril. Y estando dentro de plazo, los mismos requirentes presentaron dos requerimientos en fechas distintas. Por su parte, el veto de la Presidenta de la República fue despachado el 23 de junio recién pasado. Los requerimientos fueron presentados pasados 10 días de esa fecha. Entonces, observemos cómo la Constitución regula la oportunidad correcta para ejercer un requerimiento como el presente, en virtud del artículo 93, número 3. El inciso cuarto del artículo recién citado señala que, por supuesto, el requerimiento se puede presentar durante la tramitación del proyecto de ley y antes de la promulgación, y sin necesidad de recurrir a textos constitucionales que ya no existen. Nuestra Constitución señala que en caso alguno, insisto, en caso alguno después de 5.º día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación, como tratándose de los tratados internacionales, volveré sobre eso inmediatamente. El despacho es un momento irreversible en el cual se produce la última manifestación de voluntad de las cámaras. Es una expresión de voluntad, requisito de validez, sustancia, no forma. Tratándose de los proyectos de ley, ese momento del despacho debe entenderse en relación con el artículo 72 de la Constitución Política, entendido en su completitud. Aprobado un proyecto por ambas cámaras, será remitido al Presidente de la República, que si también lo aprueba, dispondrá de su promulgación como ley. Pero tratándose de los vetos, de las observaciones del Presidente de la República a un proyecto de ley, ese despacho ha de entenderse en relación con el artículo 73 de la Constitución, que señala en su inciso tercero: si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación. Entonces, a la luz de la relación que existe entre las normas constitucionales recién citadas, su señoría excelentísima ha hecho una interpretación que es perfectamente conciliable con el caso concreto.
En su sentencia 1655 del año 2010, repitiéndola, el mismo criterio, quiero decir, en la sentencia 2525 del año 2013, el excelentísimo tribunal señaló que la oportunidad para impugnar un proyecto de ley es durante su tramitación y nunca después de 5 días de su despacho. Despacho entendido como la aprobación por las cámaras, aprobación que en tales casos consta también de su tramitación legislativa. Pero tratándose de un veto, en la sentencia 2646, su señoría excelentísima, lo que señaló, por una parte, es que el veto, las observaciones del presidente de la República, son perfectamente requeribles, como no podía dejar de decirlo, y que esa impugnación, en virtud del artículo 93, número 3, ante su señoría excelentísima, ha de hacerse durante la discusión que tiene ese veto y nunca después de 5 días de su despacho. Recordemos que el veto tiene un carácter restringido. No consiste en una discusión completa del proyecto de ley, consiste en una discusión específica acerca de lo que el presidente, ejerciendo una facultad constitucional discrecional, plantea que sea vuelto a discutir por el Congreso Nacional. Ahora, los requirientes atienden a la recepción del oficio por el excelentísimo Tribunal Constitucional. Observemos entonces qué dice el artículo 93, inciso cuarto, acerca de la oportunidad correcta para presentar los requerimientos. Tratándose de la ley, señala que en caso alguno procede después de 5.º día del despacho del proyecto, y tratándose de los tratados internacionales, en caso alguno después de 5.º día de la remisión de la comunicación que informa la aprobación del tratado. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede equiparar el tratamiento, como señalan los requirentes, que se le da a un tratado internacional en relación al que se le da a una ley. Hacerlo sería ir en contra del texto expreso de la Constitución, que establece una distinción clarísima entre uno y otro. Pero quiero fijarme sobre todo en la expresión en caso alguno que utiliza la Constitución en este caso. La Constitución solo ha empleado 5 veces más la misma expresión en su texto, al decir que en caso alguno procede la expropiación sin una ley previa de utilidad pública. En caso alguno puede el acusado constitucionalmente ausentarse del país una vez aprobada la acusación por la Cámara de Diputados. En caso alguno puede el presidente de la República ejercer su potestad para refundir textos legales y torciendo el sentido de la ley. En caso alguno puede el presidente de la República o el Congreso Nacional abocarse el conocimiento de causas judiciales. Y en caso alguno puede el Ministerio Público ejercer funciones jurisdiccionales. De ahí que queda clara la estrictez con la cual ha de interpretarse la expresión en caso alguno. La Constitución solo las ha empleado tratándose de los bienes que son más caros para la Constitución. La garantía patrimonial, por una parte, y la separación de poderes, por otra. ¿Qué papel cumple la notificación, el despacho del oficio ante su señoría excelentísima? Primero, es un trámite eventual. Es un trámite que no es necesario de todos los proyectos de ley, solamente en este caso porque habían algunas disposiciones que son propias del artículo 66, inciso segundo, que vienen a control obligatorio, se produjo esa notificación. Por lo demás, no se trata de una notificación que tenga una función procesal o de garantía. La parte requirente no puede alegar que tuvo conocimiento solo en virtud de esta notificación. Primero, porque la aprobación o despacho por el Congreso Nacional, como todo hito de la tramitación legislativa que consiste en la manifestación de la voluntad popular, es un hecho público y notorio. La carga de la prueba está en ellos de alegar el desconocimiento. Por lo tanto, y además, no tiene una función de garantía o una función procesal porque el hecho del despacho no corresponde a la actuación de un tercero, sino a una actuación que es propia, de la cual participaron y concurrieron con su voluntad. Elevar la notificación al Tribunal Constitucional al carácter que se le quiere dar de hacer nacer o extinguir facultades constitucionales de un poder del Estado sería abrir el riesgo de que las mismas pudieran ser manipuladas por mayorías inescrupulosas. Entonces, su señoría excelentísima, quisiera recordar determinados hechos claves. El proyecto de ley se despachó el 7 de abril, el plazo para requerir ante su señoría excelentísima venció el 12 del mismo mes.
Tanto es así que los requirentes ejercieron 2 veces su facultad dentro de plazo, incluyendo las correcciones y enmiendas. Por su parte, el veto de la Presidenta de la República se despachó el día 23 de junio. El plazo venció el 28 del mismo mes. 10 días después del 23 de junio se presentaron los libelos. Con eso concluyo el primer pilar del argumento, la manera correcta de computar el plazo. Pero aún si nos olvidásemos de lo que acabo de señalar, tampoco resulta oportuna y tampoco resulta temporal la impugnación presentada, porque son inoportunas las alegaciones que se efectúan en la etapa que nos encontramos. No cabe duda que el proceso legislativo es un procedimiento reglado. No cabe menos duda aún que el procedimiento que nos encontramos celebrando en este instante es un proceso reglado y es un proceso jurisdiccional. De lo contrario, me he equivocado de ciudad. El proceso legislativo es una sucesión de etapas, una marcha o procesión ordenada y lógica, etapas que no pueden retrotraerse y no pueden interrumpirse. De lo contrario, podríamos abrir y validar, como pretenden los requirentes, un desenvolvimiento arbitrario o desordenado del proceso legislativo. No por ser un proceso político deja de ser un proceso que se somete a reglas que son nada menos que constitucionales. Por mencionar solamente algunos ejemplos para su señoría excelentísima, la formación de comisiones mixtas no puede ocurrir de forma arbitraria, sino solamente en las ocasiones que la Constitución dispone, y su competencia solamente la que la Constitución dispone. Las indicaciones no pueden presentarse y por lo tanto los debates de fondo políticos, de problemas nacionales, de problemas importantes, pueden quedar fuera y pueden suprimirse por situaciones procesales. No pueden presentarse indicaciones en tercer trámite y en particular no pueden presentarse indicaciones a un veto, situación que es perfectamente atingente a este caso en cuestión. Y de hecho, el precedente de la sentencia 2646, 2646 del año 2014, de este excelentísimo tribunal, fue un caso no de apertura de aquellas cosas que pueden revisarse, sino de restricción de cosas que pueden revisarse a propósito de un veto. Y en definitiva, su señoría excelentísima, lo que se está impugnando en este caso no es el veto, sino las normas que se despacharon hace más de 3 meses, en abril. La distinción que ha hecho su señoría excelentísima es perfectamente atingente. Aquello que se impugna luego del despacho de un veto solo puede ser las normas del veto. Eso resulta de la interpretación conciliadora de las sentencias 1655 y 2646 recién citadas. Lo contrario, como pretenden los requirentes, significaría vulnerar la atribución del presidente de formular observaciones a un proyecto que ya se encuentra aprobado por ambas cámaras. Al respecto, quisiera citar un artículo del profesor Miguel Ángel Fernández González, en que señala que un proyecto de ley haya sido examinado por el Tribunal Constitucional en virtud de lo dispuesto en los numerales primero o tercero del artículo 93 de la Carta Fundamental, no limita, insisto, no limita la potestad presidencial de formularle observaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, salvo, claro está, para proponer una disposición que sea exactamente contraria a la que específicamente esa magistratura declaró constitucional. Pero lo que es más relevante en este caso, y lo que hace más obvia el carácter extemporáneo de ambos requerimientos, su señoría excelentísima, podríamos suprimir mentalmente la existencia del veto y el requerimiento podría haberse formulado perfectamente en los mismos términos, con los mismos argumentos y respecto de las mismas normas. Un error formal en las normas, por supuesto, no puede ser reprochado, tanto es así que han presentado un nuevo escrito absolutamente fuera de plazo para corregir la individualización que estaban haciendo de las normas los señores requirentes. El veto entonces es solamente una excusa que se quiere utilizar para computar el plazo de una manera distinta. En consecuencia, los requirentes están actuando de manera arbitraria y son víctimas de un error y pretenden que el Tribunal Constitucional se rebaje a la altura de ese error. Todas las normas que están impugnando ya formaban parte del proyecto en la oportunidad que presentaron su primer requerimiento.
si tenían serias dudas acerca de su inconstitucionalidad, tuvieron una segunda oportunidad que de hecho ejercieron, pero no hicieron presente las normas que ahora acusan de una esencial y grave inconstitucionalidad. Incluso podrían haberlo hecho en estrados, después de que su señoría, su excelencia, la presidenta de la República, hizo presente la inconsistencia en que ellos caían en su escrito de observaciones al fondo. Nada de eso ocurrió. No lo hicieron tampoco durante la tramitación, lo hicieron absolutamente fuera de plazo. Por tanto, su señoría excelentísima, y justamente en el tiempo ruego a el excelentísimo tribunal declarar inadmisibles ambos requerimientos por extemporaneidad. Presidente, ¿me permite una rectificación de hecho? Muchas gracias. Sí, de hecho. Gracias, presidente. A propósito, para contextualizar la de la afirmación, yo no la comparto, pero más allá de eso, de que habría actos que se verifican como hechos públicos y notorios, ha sostenido que la carga de la prueba del desconocimiento de la aprobación estaría en los requirentes. Tampoco compartimos esa afirmación, pero más allá de eso, a Foja 196, hemos acompañado el certificado del secretario mayor, del oficial mayor de la Secretaría de la Cámara, que certifica que el proyecto fue puesto a disposición de los diputados pasado el mediodía del 28 de junio. Gracias, presidente. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministra Peña. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, consultarle al abogado de los parlamentarios requirentes, abogado Miguel Ángel Fernández, que se haga cargo de la alegación formulada por su contraparte en relación con el artículo 73, inciso 3 de la Constitución, cuyo texto le recuerdo. Si las dos cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al presidente para su promulgación. Uno, aquello a la cita que usted ha hecho del profesor Alejandro Silva, donde se explicita que el momento del requerimiento al Tribunal Constitucional dependerá de una multiplicidad de circunstancias. Aquí, aparte de las consideraciones generales del procedimiento legislativo, estamos frente a una situación específica y es que se ha formulado un veto por parte de la Presidenta de la República. Entonces, quisiera pedirle, por favor, que usted abundara en este inciso del artículo 73 de la Constitución. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Desde luego, una consideración previa, y es que ahí la Constitución usa la expresión aprobación, como una expresión, por lo tanto, distinta de la expresión despacho, por ejemplo, ¿no? Porque el despacho precisamente se refiere al envío, no a la aprobación. Son dos cuestiones distintas que viene a confirmar el artículo 73, inciso 3. Lo segundo, respecto de la consideración del veto. Lo que ocurre es que el veto no lo han ejercido los señores parlamentarios, naturalmente. Lo ha ejercido la Presidenta de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Y en ejercicio de esas atribuciones constitucionales extendió, por lo tanto, la tramitación, ejerciendo la atribución perfectamente, extendió la tramitación de la ley que está vinculada a los requerimientos. De tal manera que no se produjo el término de la tramitación parlamentaria de la ley en abril de este año o en una fecha anterior, precisamente porque es el veto el que renueva la intervención del Congreso Nacional y de los parlamentarios en el proceso de creación, de producción de la ley. Independientemente de que el requerimiento se refiera o no se refiera al veto, se refiere al proyecto de ley, sean normas incorporadas a través del veto o no, porque se pretende que solo se podría requerir, existiendo el veto, una vez concluida la aprobación, dado que la aprobación fue 3 meses antes o un tiempo antes, solo se podrían requerir las normas del veto. Esto no es así, el proyecto de ley es un todo íntegro y eso tiene que ver con la dinámica del proceso legislativo, y no solo legislativo, sino que político. De tal manera que es la Presidenta de la República la que extiende el proceso legislativo completo, no solo referido al veto, sin perjuicio de las regulaciones que al veto correspondan o que a las observaciones correspondan. Y eso es lo que hace que, finalizado el veto, aprobadas las observaciones por las mayorías correspondientes en el Congreso Nacional, se produzca acto seguido el despacho del proyecto de ley, y eso es lo que habilita, dentro de 5º día de ese despacho, entonces requerir respecto de cualquier disposición del proyecto de ley. Que se haya hecho antes o no se haya hecho antes respecto de otras disposiciones, es una atribución que la Constitución confiere a los colegisladores. ¿Algo que agregar? Muchas gracias, señor presidente. Sí, solamente quisiera hacer una precisión acerca de las correcciones de hecho que hace el representante de la contraparte en relación a determinados antecedentes que acompaña.
Recordemos que una cuestión es la certificación que acompaña el secretario general de la Cámara de Diputados, que fue presentada como una medida para mejor resolver, y otras son lo que se podría considerar documentación o prueba que presenta la parte requirente, que son, si no me equivoco, unos correos electrónicos que su señoría apreciará conforme a las reglas de apreciación de la prueba que correspondan. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? Ministro García. Por su intermedio, señor presidente, la Constitución no utiliza solo en esa oportunidad la expresión despacho, sino que la utiliza en otras oportunidades. Quisiera que me interpretasen ambos abogados en qué sentido se ha de interpretar la expresión despacho respecto de la determinación en el artículo 67 del despacho de la ley de presupuesto y en el artículo 74 respecto del despacho en el proyecto sobre las oportunidades para presentar una urgencia por parte del presidente de la República. Tiene la palabra el abogado requirente. Gracias, presidente. Señor ministro, en materia lo digo de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es estar al sentido natural y obvio de las palabras, si no hay definición en la Constitución ni en la ley, y el sentido natural y obvio de la palabra despacho, como lo ha sostenido este excelentísimo tribunal en la sentencia que citamos y en otras oportunidades, también en algún voto de minoría, es el de envío, es el de remisión, no pasar al trámite precisamente siguiente, cualquiera que este sea, el tribunal, el control obligatorio o el presidente de la República, si es que no lo hay. Por lo tanto, a mí me parece que esa es la primera manera o ese es el sentido natural en que hay que interpretar una expresión que es bastante particular del proceso legislativo, y a pesar de ser tan particular, nunca ha sido definida, por lo menos en la Constitución o en la ley orgánica del Congreso Nacional. Y por lo tanto yo tendería a interpretar en ambos casos la expresión despacho en el mismo sentido. Hago reserva, sin atreverme a avanzar, porque me parece que es un ejercicio más bien doctrinario que de defensa de la causa en la que estamos convocados hoy día, en materia de ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto, como bien se señala en el rol que indicábamos, lo indican precisamente los ministros Carmona y Bodanovich en su voto de minoría, ¿no es cierto?, tiene particularidades bastante complejas desde el punto de vista de la tramitación, y por eso ellos no concurren a la mayoría precisamente por tratarse de una ley de presupuesto. No me atrevo, por lo tanto, en presupuesto a hacer una afirmación muy contundente, digamos, pero me parece que debiera siempre interpretarse en el mismo sentido, salvo que hubiera disposición expresa en contrario. Abogado García. Muchas gracias, presidente, por su intermedio contesto a la pregunta. El sentido que tiene la expresión despacho se le puede dar perfectamente un carácter unívoco. Con modestia puedo interpretar el artículo 67 de la Constitución en relación al complejo de normas que regulan la tramitación de la ley de presupuestos, y toda vez que ésta ha de presentarse al Congreso Nacional, ingresarse a su discusión antes de 60 días de la fecha en que deba comenzar a regir, y esta debe comenzar a regir sin ninguna dilación el 1 de enero del mes el 1 de enero del año respectivo. La expresión despacho ha de ser entendida como aprobación, porque la Constitución señala que a pesar de la falta de aprobación, ha de comenzar a regir la ley de presupuestos que el presidente presentó como proyecto, como mensaje. Y de la misma manera se le da coherencia al artículo 74 de la Constitución. Es evidente, y no podría ser de otro modo, que las urgencias tienen un sentido y tienen una finalidad de incidir en la priorización de la discusión legislativa, que es la prerrogativa presidencial, y por lo tanto solamente puede presentarse la urgencia mientras esa discusión está pendiente. Despachado el que sea el proyecto de ley, la urgencia no tiene ningún sentido, y de hecho ha ocurrido
no podría decirle, pero algo que conozco por mi trabajo, a veces las urgencias se han presentado para regir en un determinado plazo y la aprobación ocurre y hace que la urgencia se haga perfectamente inútil. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguna otra pregunta, señores ministros? ¿No? Muy bien, entonces concluía la vista de la admisibilidad.